Bueno, ahora vamos a continuar con esta parte de la diabetes. Siguiente, por favor. Y vamos a iniciar con la definición. Dice que es una enfermedad que afecta la forma en la que el organismo usa la glucosa. La glucosa es nuestra principal fuente de energía. Entonces el cuerpo necesita de energía para funcionar. ¿Cómo vamos a obtener esa energía? Por medio de los alimentos. Una vez que nosotros ingerimos los alimentos, esos alimentos se van a convertir en glucosa o azúcar. Y esa glucosa pues, va a viajar a través del cuerpo. Pero tenemos aquí al páncreas, el maravilloso páncreas, que va a generar una hormona que se llama insulina. Entonces la insulina esa es la que nos va a permitir el paso de esa glucosa hasta las células, que es donde se necesita. No la necesitamos que ande por el torrente sanguíneo, la necesitamos en las células para obtener energía. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen diabetes? Pues que su cuerpo ya no genera la insulina, o la insulina no funciona como debería ser. Siguiente, por favor. Esa es la clasificación de la glucosa en sangre, y cuando es en un nivel normal es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Cuando ya empieza ahí a tener algunos problemillas, se le llama prediabetes, ya la tenemos de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Y ya es considerada diabetes cuando es superior a los 126 miligramos sobre decilitro. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, familiares de primer grado, por ejemplo, nuestros papás, los abuelos, ser mayor de 45 años es otro factor de riesgo. También a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. También las personas con hipertensión arterial y las que tienen colesterol y triglicéridos corren riesgo de presentar diabetes. Siguiente. Bueno, una vez que ya tenemos la diabetes, las complicaciones pues, pueden ser muy serias. Podemos presentar enfermedad cerebrovascular, también pérdida de la visión o ceguera, problemas dentales, enfermedades cardiovasculares, daño o insuficiencia renal, que ya estamos hablando de palabras mayores, y afectación a los vasos sanguíneos y nervios. Y también mucho cuidado con el pie diabético, porque es una complicación que se presenta en muchas personas que tienen diabetes que no está controlada. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales? Esto es bien importante que lo consideren. Debemos tener una dieta correcta, que sea variada, que lleve frutas y verduras, que normalmente esas son las partes que siempre se nos olvida consumir. Y son bien importantes porque nos ofrecen nutrientes que necesitamos. Los cereales, estos deben ser integrales o de grano entero, y consumir colaciones sanas o saludables, digamos, como las verduras, los cereales integrales, lácteos descremados. ¿Por qué? Porque no necesitamos la grasita que tiene además la leche entera o los lácteos enteros. Entonces hay que preferir alimentos con bajo contenido de sodio y de grasa. Siguiente, por favor. ¿Qué debemos evitar? Alimentos totalmente azucarados o muy azucarados. Como lo vemos en la imagen, también la comida rápida por ser muy grasosa y porque contiene alto contenido de sodio. Los empanizados, los fritos y capeados, por la misma razón, absorben demasiado aceite. Los enlatados y las salsas negras y los consomés industrializados tienen mucho sodio. Entonces hay que tratar de evitarlos, y los consomés, pues no se diga, aparte del sodio, tienen muchísima grasa. También debemos evitar el alcohol. Siguiente, por favor. Ahora, esta parte es bien importante. Si ya tenemos la diabetes, es bien importante que haya un autocuidado, que ustedes opten por un comportamiento de autocuidado. ¿Y cuáles son esos? Primeramente es la alimentación. La alimentación debe ser saludable totalmente. Deben realizar actividad física. Se ha demostrado en diversos artículos que la actividad física mejora los niveles de la glucosa en la sangre,
Entonces es bien importante que dejemos la vida sedentaria y que optemos por realizar actividad física. Adelante, por favor. La siguiente, la anterior, por favor, la que estaba. Gracias. Es bien importante que tomen sus medicamentos de manera correcta. Entonces, cuando el médico les diga hay que consumir, tomar estos medicamentos cada determinado tiempo, ustedes deben hacerlo al pie de la letra. Es importante el monitoreo de la glucosa. Diariamente deben hacerlo para que empiecen a checar cómo andan sus niveles de glucosa. Y una parte súper importante es la revisión de los pies todos los días. Siguiente, por favor. Estas recomendaciones ya se les había dado, básicamente es lo anterior: evitar alimentos muy azucarados, muy grasosos, consumir agua, es muy importante el consumo de agua, de 2 a 2.5 litros al día, y hacer actividad física. Lo recomendable son 30 minutos al día, de lunes a viernes, es posible que sean 5 días a la semana o 10,000 pasos diariamente. Y por supuesto, su monitoreo de glucosa diaria. Esta hojita también se las voy a compartir, y es el cuidado que le deben de tener al pie diabético. Deben revisarlo diariamente, que no presente cambios de color o que tenga temperatura, ampollas, callos, piel seca o incluso hongos en las uñas. Deben lavarlos diariamente, todos los días con jabón neutro, y secar muy bien los pies. Hay que secarlos muy bien, especialmente entre los dedos. Debemos usar talco y crema, precisamente por la transpiración, que a veces esa transpiración a la humedad no nos ayuda para nada en el pie, entonces hay que usar el talco. Debemos cortar las uñas. Si pueden ir con un podólogo, adelante. Si no, hay que cortarlas de manera recta. Y usar calcetines especiales para el diabético que ya venden en cualquier centro comercial, que debe ser sin resortes, sin costuras y de algodón. Ahora, ¿por qué es bien importante esta parte? Porque la falta de sensibilidad es más difícil de detectar una lesión o una herida. Entonces, por eso es bien importante que todos los días se haga revisión. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya por último, pues tenemos el índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico es digamos, cuando nosotros consumimos un alimento, la respuesta inmediata en el que el nivel de glucosa se incrementa. Entonces, normalmente los alimentos que contienen carbohidratos son los que tienen índice glucémico, y puede ser alto, medio o bajo. Les voy a dar también una lista donde se les recomienda los que tienen de índice glucémico medio para abajo, para que los consideren en su dieta. Y bueno, eso así rápidamente, pues es esta sesión. Para la próxima, pues vamos a ver otras situaciones que también son bien importantes para que ustedes continúen con estos comportamientos de autocuidado sobre la diabetes. Muchas gracias. Comer, pero no nos enseñaron cómo usarlo. Aquí, si se dan cuenta, está seccionado por diferentes grupos de alimentos. El principal, el que está más grande, pueden ver que es el de frutas y verduras, que es lo que más debemos consumir. Tenemos el grupo de los cereales, las leguminosas, alimentos de origen animal y grasas, así como grasas, sí, porque hay grasas saludables. ¿Cuáles son? El aguacate, el aceite de oliva, las nueces, cacahuates, pepitas. ¿Qué otro se les ocurre? Bueno, pero ya me ubicaron, ¿no? ¿A qué grasas saludables estoy viendo? Pues este es el famoso plato del bien comer, que nos dice que debemos consumir de todos esos grupos de alimentos. Y una leyenda: evita productos con sellos. Si han visto los sellos, ¿no? De octagonales, y en negro con letras blancas. ¿Cómo dicen? Diario. Exceso en calorías. Exceso en azúcar, exceso en calorías, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio. Entonces, tratar de evitarlos. Cuando vayamos al súper, pues vamos a ver ahí, a ver qué me estoy llevando, cuántos sellos tiene. Entre más tenga, pues menos saludable, ¿no?